Esta historia está basada en hechos reales. Todo lo que se diga a continuación queda bajo tu propia responsabilidad. No estoy segura de lo inteligente que es dar información personal después de que algo que pensé que solo podía pasar en las películas realmente sucedió, pero me da miedo lo que todo esto podría significar y quiero que la gente lo sepa si algo me sucede. Te aseguro que no tomo medicamentos, no sufro de ninguna enfermedad mental y no tengo ningún tipo de trauma ni nada de lo que puedas imaginar. Soy una persona completamente normal que vive una vida completamente normal. Bueno, supongo que lo era hasta ahora. Mi nombre es Mariel. Soy de un pequeño pueblo de Georgia donde todos se conocen y trabajo como operadora del 911. Mi familia vive en un pueblo rural fuera del estado y todavía no he hablado con ellos sobre esto por miedo a que lo que sea que esté sucediendo pueda afectarlos de alguna manera también si los involucro. Ayer comencé mi turno de noche de la misma manera que lo hago todas las noches. La mayoría de las veces recibo llamadas de baja prioridad y algunas veces bromas, y desde que llevo haciendo esto unos años, he aprendido a discernir bastante bien que es una llamada realmente preocupante. El turno fue bastante tranquilo, hasta que recibí lo que pensé que era una llamada de broma. 911, ¿cuál es su emergencia? Hablé por teléfono después de devolver mi taza de café al escritorio y reacomodarme. ¿Alguien está afuera de mi casa? Han estado mirando alrededor de mi jardín y ventanas durante los últimos 2 minutos. Era una mujer del otro lado, su voz me resultó familiar desde las primeras palabras, pero aún no podía identificarla. Hablaba muy rápido. Era obvio lo nerviosa que estaba por esto. No es de extrañar, yo también lo estaría. Pensé que era algún amigo, pero no conozco a esta persona y parece extraña. Está bien, señora. Empujé mi silla más cerca del escritorio mientras comenzaba a escribir en la computadora, y mientras tanto le hice otra pregunta a la señora. ¿Puedes darme tu dirección y decirme si puedes ver si esta persona está armada? Sí, soy la casa amarilla en él, continuó la mujer, pero admito que no la escuché. Acababa de darme la dirección de mi casa. Detuve mis dedos en medio de la escritura y suspiré, pensando que debía ser uno de mis amigos. Somos un grupo pequeño y muy traviesos entre nosotros, algo fuera de lo común para nuestra edad, debo admitirlo, pero he dicho en numerosas ocasiones lo grave que puede ser para la gente hacer bromas telefónicas al 911. ¿Quién es? Sabes lo mal que puede terminar esto para ti, ¿verdad? Alcancé mi taza de café, puse los ojos en blanco y mantuve mi mano lista para colgar la llamada, pero ella continuó. ¿Qué? No lo entiendo, lo digo en serio. Por favor, no cuelgues, replicó en un tono que me tomó por sorpresa, y luego, nuevamente, después de un segundo, volvió a la actitud anterior, algo asustada. Lo siento, pero esto no es una broma, por favor, tengo miedo de lo que pueda hacer esta persona. Está bien, señora. Dejé la taza en el escritorio y estaba lista para prolongar esta llamada lo suficiente como para que esta mujer se enfrentara a las consecuencias de mantener la línea. Qué mala suerte para ella, pensé, conseguir que la operadora viviera en la casa exacta que ella decidió que sería su objetivo. ¿Cómo te llamas y en qué habitación estás ahora mismo? Soy Mariel. Estoy mirando por la ventana de mi dormitorio ahora mismo. Todavía están allí. Mi sangre empezó a hervir. Qué insensata debía ser esta persona. Obviamente era una amiga. Levanté la voz esta vez, advirtiéndoles de nuevo sobre lo mucho que se arrepentirían de sus acciones si volvían a hacer una llamada de broma, y justo cuando estaba a punto de colgar, Mariel empezó a suplicarme frenéticamente que no lo hiciera. Por alguna razón, algo dentro de mí me decía que escuchara. Decidí darle una oportunidad más y luego enviaría a la policía para que arrestaran a la bromista y, como mínimo, darle un tirón de orejas. Está bien, Mariel. Describe el dormitorio. ¿Qué? ¿Me has oído? ¿De qué color son las cortinas? ¿Hay muebles? ¿Lámparas? Dime lo que puedes ver. Aunque conozco a dichos amigos desde hace bastante tiempo, ninguno de ellos ha estado nunca en mi casa. Lo prefiero así, no porque no confíe en que entren en mi casa, sino porque nunca me ha gustado recibir invitados, ni tampoco a mis padres cuando era pequeña. Es algo que ellos tenían y que se ha transferido a mí. No hay forma de que esta persona. Cortinas violetas, cama doble con una funda grisácea con líneas blancas, un armario y una mesita de noche pequeña con una lámpara de noche. Continuó durante unos segundos mientras yo escuchaba, completamente atónita. Estaba describiendo exactamente cómo se veía mi dormitorio. Sus siguientes palabras me sacaron de la confusión. Señorita, ¿por qué me pregunta esto? Hay alguien afuera de mi casa. No pude responderle de inmediato. Esto era tan surrealista, nada que ver con nada que hubiera experimentado hasta ahora en este trabajo. Esta mujer, aparentemente llamada Mariel, que suena igual que yo, que dice vivir en mi dirección y está parada en el mismo dormitorio que el mío, estaba hablando conmigo, Mariel. ¿Cómo podía tener sentido todo esto? Intenté mantener la calma y seguir hablando con ella con normalidad, pero podía oír el temblor en mi propia voz cuando todo lo que pude murmurar fue un «Está bien, señora». Antes de quedarme en silencio otra vez y hurgar en el cajón de mi escritorio para encontrar mi teléfono personal. Mi ex marido había instalado cámaras de seguridad orientadas hacia el frente,
la parte trasera y los costados de nuestra casa en diferentes ángulos después de que algunas personas comenzaron a hablar sobre el mismo auto circulando alrededor de sus casas varias veces durante el día y la noche, pero nunca salió nada de eso. No estaba de más tener la medida de seguridad adicional, pero nunca pensé que realmente tendría que usarla. Abrí la aplicación mientras esta Mariel seguía repitiendo hola, pero estaba demasiado preocupada para responder. Admito que mi corazón se me había caído al estómago en este punto, y solo empeoró después de abrir la aplicación de la cámara. La ventana de mi dormitorio daba a uno de los lados de mi casa y justo más allá de la cerca de madera había alguien caminando de un lado a otro mientras miraba hacia la casa. Finalmente reaccioné. Está bien, Mariel, está bien. Enviaré un coche patrulla en tu dirección inmediatamente. Disculpa la demora. Traté de recuperar la compostura, pero aún podía oír mis palabras temblando mientras las decía en voz alta. Aunque la persona no estaba invadiendo la propiedad privada y técnicamente no estaba cometiendo ningún delito, lo que más me desconcertaba era que yo estaba, completamente libre de la influencia del alcohol o las drogas, hablando conmigo misma. Con otra yo. Aléjate de la ventana para asegurarte de que no te vea. Tú. Hice una pausa por un momento, asimilando lo ridícula que era toda la situación de nuevo, y terminé mi pregunta, escuchando atentamente la respuesta que estaba a punto de venir de la otra Mariel, sin estar segura de lo que esperaba oír. ¿Tienes un arma en tu casa que puedas usar en caso de que sus intenciones se vuelvan malévolas? Quiero decir, lo único que puedo pensar ahora mismo son los cuchillos en la cocina, y hay una pistola vieja, pero está en el sótano y la puerta está afuera. ¿Tendré que defenderme? Ella sonaba estresada cuando preguntó, pero me sorprendió más escuchar las mismas palabras exactas que yo habría dicho en respuesta a esta pregunta. Tengo una pistola y está en el sótano, la puerta está afuera. Aún sin poder comprender todo esto, le dije a Mariel, o a mí, supongo, que revisara nuevamente y viera dónde estaba la persona y le aseguré que el auto patrulla estaba a solo unos minutos de la casa. Solo entonces miré finalmente a mi alrededor, pensando que debía estar soñando, y capté la mirada de un compañero de trabajo que tenía una ceja levantada. Debió haber estado escuchando mi conversación y vio que me comportaba mal, pero traté de sonreír lo mejor que pude y asentir, volviendo rápidamente mi atención a mi pantalla antes de poder ver su reacción. Mariel, ¿los ves todavía?, pregunté, pero no obtuve respuesta durante unos momentos más. Entonces se trabó al hablar y pude oír el crujido de la puerta al abrirse, al igual que la puerta de mi dormitorio, y sus pasos moviéndose rápidamente de una habitación a otra, presumiblemente mirando por otras ventanas. Yo, no, él no está ahí afuera ahora, no sé dónde está. Oh Dios, ¿me lo perdí? ¿Viene hacia mi casa? Sonaba como si estuviera al borde de un ataque de pánico. Hice lo mejor que pude para tratar de calmarla mientras buscaba a la persona yo mismo, cambiando entre diferentes cámaras, y cuando lo encontré lo vi en el patio trasero con un brazo levantado en el aire. Momentos después, una piedra voló hacia la ventana de mi cocina, y aunque las cámaras no tienen audio, el grito de Mariel estuvo perfectamente sincronizado con el impacto. Mierda, mierda, acaba de romper una de mis ventanas. Gritó frenéticamente y comenzó a delirar inaudiblemente por teléfono. Mariel, ve a tu ático, rápido. La policía llegará pronto a tu casa. Usa cualquier cosa que encuentres allí para bloquear el paso, grité en respuesta, levantando mi voz lo suficiente para eclipsar la suya y probablemente asustar a mis compañeros de trabajo con el repentino aumento de decibelios. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, era real, había alguien fuera de mi casa que acababa de romper una ventana y yo estaba allí, temiendo por mi vida. El consejo que le di fue exactamente lo que yo habría hecho. La trampilla del ático está en medio del pasillo que conduce desde la sala de estar a mi dormitorio, lo que le da tiempo suficiente para subir allí y bloquearla después, considerando que esta persona tuvo que pasar por la cocina y luego por las partes antes mencionadas de la casa. Según mis cálculos, Mariel tuvo tiempo suficiente para llegar allí y usar toda la basura acumulada y todo lo que pudo encontrar para mantener la trampilla cerrada durante el poco tiempo que le quedaba a la policía para que llegara. Pude escuchar a Mariel cerrar la puerta de un portazo detrás de ella y correr por el pasillo laminado hacia la escotilla, y luego jadeé audiblemente cuando ella gritó por el altavoz y el teléfono cayó con un ruido sordo. Sus pasos se volvieron cada vez más distantes mientras otro grupo, más pesado, se abría paso cada vez más rápido por el pasillo y se acercaba al teléfono. ¿Sigues ahí? La policía está casi en tu ubicación. Fue todo lo que se me ocurrió decir en mi último esfuerzo por asustar a quien fuera esa persona. Unos segundos de silencio y esperé oír algo, cualquier cosa, algún comentario aterrador y críptico o al menos una respiración, pero no hubo nada. Mi última palabra en el auricular fue un hola vacío antes de que el otro extremo colgara. No podía creer lo que acababa de pasar, y debía haberme quedado sentada en mi escritorio mirando la pantalla durante al menos 2 minutos antes de que el mismo compañero de trabajo de antes, Connor,
viniera y pusiera su mano sobre mi hombro, lo que me hizo gritar y empujarlo. Toda la oficina miró en nuestra dirección y él levantó las manos en el aire. Me disculpé profusamente más veces de las que podía contar. Todos se volvieron a sus escritorios y Connor bajó las manos. ¿Decisión difícil?, preguntó y se apoyó en mi escritorio, entregándome una barra de chocolate. Parecías realmente nerviosa todo el tiempo y, bueno, esto solo lo confirma. Ni siquiera reconocí el bocadillo después de mirarlo y solo lo miré a los ojos nuevamente, sin saber qué decir. Comencé con algunas palabras inconexas antes de disculparme y dejar el turno temprano. Son un poco más de las 2:30 cuando termino de escribir esto. Reservé una habitación en el hotel más concurrido que pude encontrar, la habitación más cercana a las escaleras que conducen a la recepción. Cerré las persianas y cerré la puerta con llave 2 veces. Tengo miedo de volver a casa y no sé con quién hablar sobre esto sin parecer completamente loca. No he escuchado nada de los oficiales de policía que respondieron todavía y no sé qué hacer al respecto mañana. Cualquiera que lea esto, por favor créame, e incluso si no lo hace, ¿puede ofrecerme algún consejo? Me senté en el sillón mullido de la habitación de hotel que Mariel había alquilado después de haberse escapado inexplicablemente de su turno anoche. La llamé temprano esta mañana después de terminar el trabajo sin siquiera dormir. Ella siempre ha sido sensata y su comportamiento así me hizo sentir preocupada, no podía dejarlo pasar. Y ahora aquí estaba, escuchando cómo aparentemente se habló a sí misma anoche por teléfono. Mariel, ¿te estás segura de que estos turnos de noche no son demasiado para ti? Aunque quería confiar en ella, lo que me estaba describiendo sonaba directamente de un libro o una película, y la falta de sueño realmente tiene un costo demasiado grande para que uno pueda siquiera comprenderlo. No estoy diciendo que lo estés inventando, pero, tal vez solo, ¿lo recuerdas mal? Mariel caminaba de un lado a otro de la habitación con una mano apoyada en su cadera y la otra sostenida en su frente, echándose el cabello hacia atrás y exhalando ruidosamente. Sé lo loco que suena esto, Connor, pero te digo que estoy 100% seguro de lo que escuché y vi en esas cámaras. Había otro yo en esa casa anoche y una persona rompió mi maldita ventana. ¿Cómo puedes tomarte esto con tanta calma, si ni siquiera hemos tenido noticias de los socorristas y han pasado más de 6 horas? Ella tenía razón. No habíamos recibido información sobre esa llamada, nada en las noticias, ningún contacto de los oficiales. Cuando usé el teléfono de Mariel para intentar llamar a quien fuera que la despertó, no hubo nada. Le dije que, si bien no puedo explicar la llamada en sí, estuve de acuerdo en que era demasiado peligroso para ella regresar a casa considerando que había un intruso. Le ofrecí quedarse en mi casa durante los próximos días y, aunque estuvo de acuerdo y me agradeció, no dejó pasar el tema de su otro yo. La entendí hasta cierto punto, pero todavía era escéptico. Entonces, le ofrecí volver a mi casa para cambiarme y agarrar la pistola que guardaba bajo llave en mi caja fuerte y una linterna, y luego podríamos buscar a los oficiales en su casa nosotros mismos. Ella tenía miedo, pero creo que la curiosidad y el estrés sobre lo que podría haberle sucedido a la supuesta otra ella prevalecieron y fue lo que la hizo aceptar este plan. Esperé a que sacara sus cosas de la habitación y conduje de regreso a mi casa. Mientras tanto le preguntaba sobre cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto sobre la llamada para asegurarme de que íbamos preparados. El viaje a su casa no fue largo, y durante el mismo traté de poner algo de música para aligerar el ambiente o hablar con ella sobre cualquier cosa para poder distraerla, pero todo lo que obtuve fueron 1 o 2 palabras como respuesta mientras ella estaba perdida en sus pensamientos mirando por la ventana. Cuando llegamos, aparqué en la entrada de su casa, donde justo afuera estaba el auto de los policías con las 2 puertas delanteras ligeramente entreabiertas pero sin señales de ellos. La respiración de Mariel se aceleró y le puse una mano en el hombro para calmarla, luego, sin decir nada, ambos salimos del auto. Lo primero que hicimos fue acercarnos al auto de policía y ver si había algo fuera de lo normal, como neumáticos pinchados o cualquier signo de lucha, pero estaba estacionado allí como cualquier otro vehículo y no había nada obvio en el interior. Sin embargo, lo que descubrí fue la radio, que si bien no parecía haber sido manipulada, no funcionaba. Caminé de regreso hacia la casa y llamé a Mariel para que caminara conmigo mientras la rodeábamos desde lejos, y encontramos la ventana rota que daba a la cocina. Estaba a punto de sugerir que volviéramos a llamar al 911 y que entraran a la casa mientras esperábamos afuera, pero Mariel se puso furiosa antes de que pudiera comenzar a hablar. ¿Por qué diablos no se hace nada al respecto? Levantó las manos en el aire y se giró para mirarme. Sus ojos azules transmitían una mezcla de ira y confusión. 2 policías desaparecieron desde que respondieron a esta llamada. Había un intruso en mi casa y había literalmente un clon o algo así de mí dentro mientras estaba en el trabajo. Dime por qué no hemos oído nada sobre esto, Connor. No se vale, si todo sucedió como dices que sucedió, simplemente no tiene sentido. La interrumpí antes de que comenzara a hablar de nuevo, sabiendo que me atacaría por acusarla de mentir. Pero realmente deberíamos dejar que las autoridades se encarguen de esto. No somos profesionales. Mariel intentó decir algo, pero se interrumpió y negó con la cabeza.
Pensé que se había rendido y haría lo lógico y seguiría mi consejo. En cambio, se dio la vuelta y caminó unos pasos hacia la puerta trasera y luego me miró. ¿Qué estás haciendo? Voy a entrar. Nadie me va a escuchar de todos modos, y no voy a irme de aquí sin al menos algún tipo de respuesta o pista. La miré completamente desconcertado y esperé unos segundos para ver si decía algo más, pero se quedó allí mirándome fijamente. En el fondo sabía que esperaba que dijera que iba a entrar con ella. Bueno, antes de hacerlo traté de convencerla de que lo pensara de nuevo, pero obviamente eso no iba a funcionar. Así que eso fue lo que hice, pero tengo que admitir que yo también me estaba poniendo nervioso. La puerta trasera estaba abierta y conducía a un pasillo diferente al que me había dicho, lo que descubrí por la falta de una trampilla en el ático. Mariel me contó la distribución de su casa y caminamos juntos, yo al frente y con mi arma desenfundada mientras preguntaba si había alguien allí. Me dio una palmada en el hombro y levantó los brazos con los ojos muy abiertos, y la hice callar. No teníamos forma de saber si había un intruso o agentes de policía, o ambos, y no quería sangre en mis manos, sin importar de quién fuera. Como era de esperar, no obtuvimos respuesta de ningún lado ni escuchamos nada que pudiera indicar que había alguien más aquí con nosotros. No encontramos nada fuera de lo normal en las habitaciones de la casa de Mariel, pero el pasillo con el ático tenía algunas cosas que vale la pena destacar. La primera fue lo que vimos de inmediato, el teléfono en el suelo y pequeñas marcas como rasguños en las paredes que eran las únicas señales de algo fuera de lo normal. Bueno, ya sabes, además de la ventana rota. Así debe ser como solía llamar. Es idéntico al mío. Lo agarró e intentó encenderlo, pero no tenía batería. La pantalla estaba ligeramente rota en el borde superior derecho, probablemente donde impactó por primera vez el piso. ¿Qué diablos está pasando, Connor? Tranquilízate, comencé, sabiendo que no me escucharía. Solo nos queda el ático y el sótano para revisar. Podemos revisar allí y luego bajar al final. ¿Qué te parece? Sí, vale, pero el sótano está cerrado. Si no han movido la llave, debe estar en uno de los cajones de mi dormitorio. Está bien, revisaré el ático mientras tú agarras la llave. No tiene sentido que subamos los dos. Levanté el arma en el aire mientras buscaba mi linterna. No te preocupes por mí. Mariel asintió y comenzó a caminar hacia el dormitorio, desapareciendo más allá de la puerta después de que comencé a ascender al ático. No había nada encima de la trampilla, de lo que me di cuenta antes incluso de mirar a mi alrededor para ver debido a la facilidad con la que pude abrirla, lo que confirmó nuestras sospechas de que la otra mujer no había llegado allí antes del final de la llamada. Lo que inmediatamente me pareció extraño fue la caída inmediata de la temperatura aquí. Sí, era un ático, pero la diferencia debe haber sido de al menos 10 grados, y temblé mientras subía y comencé a iluminar todo el espacio con la luz, detrás de viejas cajas vacías, muebles desgastados y los diversos otros elementos que no valían la pena mencionar. No había ningún lugar para que nadie se escondiera allí arriba, o al menos no si me preguntas, porque miré por cada rincón y grieta que había y no encontré rastros de nadie ni de nada. Caminando de regreso, comencé a bajar la escalera y llamé a Mariel, pero no obtuve respuesta. No me preocupé de inmediato porque la escotilla estaba abierta y si hubiera sucedido algo, la habría escuchado. Esperé unos segundos y permanecí sin respuesta. Me dirigí hacia el dormitorio, que estaba tan vacío como cuando miramos allí juntos antes. La llamé nuevamente y comencé a mirar por cada una de las habitaciones, y mientras lo hacía, me detuve un momento para escuchar, pero no a Mariel. Los ruidos de fondo de antes, como pájaros o autos que pasaban, habían cesado. Nuevamente, eso no me pareció extraño en ese momento. Mirar por el resto de las habitaciones resultó infructuoso y pensé que tal vez ella había salido, probablemente esperándome en el sótano, así que me dirigí a la puerta trasera y la abrí. Me llevó de regreso a la sala de estar. Parpadeé y miré hacia atrás. Sin duda estaba en el mismo pasillo por el que entramos a la casa. A pesar de eso, cerré la puerta y me di la vuelta para salir por la parte delantera de la casa. Cuando abrí esa puerta, me encontré con la cocina. Me quedé allí unos segundos sin poder asimilar lo que estaba sucediendo y me froté los ojos, pero allí estaba, todavía dentro de la casa, de pie justo en la puerta principal, que me llevaba de vuelta al interior. Entré y me acerqué a la ventana que había roto el intruso. En lugar del patio verde, la calle con autos estacionados y las casas vecinas, me recibió una vista del dormitorio. Mi corazón empezó a latir con fuerza y admito que estaba al borde de un ataque de pánico. Empecé a sudar profusamente y sentí que mi corazón estaba a punto de saltar de mi pecho mientras comenzaba a correr de una habitación a otra, de puerta en puerta, tratando de salir y una y otra vez encontrándome en diferentes partes de la casa. Tuve que detenerme y sentarme unos momentos antes de desmayarme, y mientras recuperaba la compostura vi algo extraño. No es que toda esta situación no fuera mucho más perturbadora de lo que le estoy dando crédito. Noté que las paredes de la sala de estar donde estaba sentado en ese momento habían cambiado de color, y la mitad de la mesa simplemente faltaba. ¿Cómo?
Imagina un error o un fallo en algún videojuego donde la mitad de un mueble está ahí y el resto ha desaparecido. La mesa todavía tenía dos de sus patas, sobre las que se apoyaba completamente bien, pero la superficie estaba cortada en diagonal y el resto simplemente no estaba allí. Agité mi mano a través de donde se suponía que debía estar, y simplemente se deslizaron por el aire. Continué caminando por diferentes habitaciones y los cambios comenzaron a hacerse cada vez más evidentes, como si el candelabro de la cocina estuviera boca abajo y en medio del aire, sin nada. Estaba físicamente allí, y cuando intenté empujarlo, no se movía, pero podía sentirlo y tocarlo. No sé cuánto tiempo pasé en este lugar, pero por primera vez en lo que ahora parecían horas, escuché un ruido. Respiración. Respiración rápida y asustada como la mía cuando me encontré aquí. Venía de la habitación vecina. No podía decir cuál, ya que a estas alturas había sido una apuesta en la que tropezaría. Terminé apareciendo de nuevo en el dormitorio, donde me recibió una visión espantosa de un hombre alto con ropa rasgada y heridas, superficiales y profundas, por todo el cuerpo, tirado en un charco desordenado de sangre y algo oscuro mezclado con ella, algo de lo cual también estaba salpicado en la pared detrás de él, donde vi las mismas marcas de arañazos que las paredes del pasillo antes. Fue como si tuviera un flashback instantáneo después de verlo, lo que quedaba de su ropa era la misma que vestía la persona que irrumpió en la casa de Mariel. Todavía estaba vivo, pero tenía los ojos rojos y gritó cuando me vio. Hice lo mismo en reacción. No, 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 aléjate, aléjate de mí. Gritó entre inhalaciones dolorosas e intentó reunir fuerzas para arrojarme uno de sus zapatos, pero solo pasó por encima de su pierna y apenas se alejó de él. Aléjate de una puta vez. No voy a hacerte daño. Mira, Joe, no eres, inhala de verdad, inhala de verdad. Corriendo el riesgo de provocarle un ataque cardíaco que finalmente lo sacaría de su miseria, corrí a su lado y mantuve mis manos en el aire, gritando lo suficientemente fuerte como para silenciarlo. Empecé a hacerle todas las preguntas que se me ocurrieron y cuando dejó de intentar hablar, lo agarré por los hombros y lo sacudí. Parecía que se iba a desmayar en cualquier momento. Le pregunté qué era ese lugar, por qué había entrado, si conocía a Mariel y apenas pude obtener una respuesta coherente de él hasta que me agarró el brazo derecho con una fuerza que no parecía tener, lo que me dejó en shock y en silencio. Durante mi tiempo de silencio, habló. No, gente, inhalen falso. Antes de que pudiera preguntar o él pudiera revelar más, de repente fui arrojada contra la pared, al lado del hombre. Ni siquiera pude gritar por el dolor. Otro golpe me golpeó justo en las costillas y el dolor fue tan inesperado y fuerte que mantuve los ojos cerrados y me agarré los costados. En medio del caos, pude escuchar al hombre gritar y, de repente, lo que supongo que sucedió fue que lo arrojaron lejos. Sus gritos continuaron, pero se desvanecieron en la distancia y escuché un estruendo y un vidrio rompiéndose. Unos momentos después, justo cuando estaba a punto de abrir los ojos, me agarraron de un brazo y me arrojaron hacia la puerta de la habitación. De repente, todo el ruido se detuvo y me quedé acurrucada en el suelo, con lágrimas de dolor corriendo por mis mejillas mientras sostenía mis manos sobre el lugar donde me habían pateado o golpeado, o lo que fuera que hubiera pasado. Supongo que tenía al menos 2 costillas rotas y apenas podía tocar la zona sin sentir un dolor agudo. Cuando abrí los ojos, me encontré de nuevo en el ático, pero esta vez podía oír a Mariel gritándome desde abajo. Me levanté lentamente, sujetándome el costado mientras descendía de nuevo al pasillo. Podía oír que los sonidos del vecindario habían regresado. Estoy aquí, grité y me senté en el suelo mientras esperaba que llegara. Cuando lo hizo, jadeó y corrió hacia mí, poniendo una mano sobre mi hombro, preguntándome qué había pasado y cómo me había lastimado. Tenemos que salir de aquí. Me ayudó a levantarme, permitiéndome apoyarme en ella mientras empezábamos a caminar. Te lo explicaré en el hotel. Dejé que ella manejara y ella siguió haciéndome preguntas mientras tanto, pero yo estaba demasiado exhausta y dolorida para responder coherentemente. Llegamos al estacionamiento y ella se giró para mirarme, mirándome a los ojos y diciendo algo que ni siquiera registré en ese momento. Estaba demasiado absorta en un pequeño detalle que sabía que habría notado durante todo el tiempo que la conozco. Mariel, ¿desde cuando tus ojos son de 2 colores diferentes? No pude encontrar la llave del sótano sin importar dónde buscara en el dormitorio, no recuerdo haberla perdido, pero con todo lo que había sucedido en las últimas 12 horas, no estaba dispuesta a cuestionar algo tan mundano como esto. Con miedo de ir demasiado lejos sin Connor, decidí esperar junto a la escalera que subía al ático a que terminara de buscar y tal vez unirme a él si encontraba algo, pero cuando me detuve a escuchar, no pude escuchar pasos ni ningún ruido que viniera de allí. Connor, llamé mientras miraba hacia la oscuridad sobre mí, sin ver ningún rayo de luz de su linterna, pero lo escuché hablarme y pensé que debía estar bastante adentro. Estoy aquí arriba. Su voz era plana y simplemente sonaba extraña, no exactamente como él, pero la ahogué por la forma en que el sonido se transmitía desde arriba hasta el pasillo. Sube, encontré algo. ¿Qué pasa?, pregunté, comenzando a subir la escalera, pero no obtuve la respuesta que esperaba. En realidad,
No obtuve respuesta alguna. Connor, llamé de nuevo con la cabeza asomando hacia el ático y terminé de ascender. Me limpié el polvo de las manos y temblé por el frío que hacía allí arriba. Luego miré a mi alrededor y me encontré completamente a oscuras sin luz que viniera de ningún lado. Algo se sentía mal y no estaba segura de si el siguiente escalofrío que recorrió mi cuerpo era por el frío o por mi intuición. No esperé para averiguarlo y rápidamente bajé al pasillo donde el frío del ático me siguió. Era extraño, por decirlo menos, no era así antes de que subiera allí. Esperé un poco, preguntándome qué había hecho que Connor se comportara de manera tan diferente. El frío era demasiado y comencé a sentirme incómoda, así que mientras lo esperaba, decidí volver al dormitorio para agarrar una chaqueta, pero al abrir la puerta me recibió mi sala de estar. No creo que sea necesario que os describa cómo me sentí en ese momento, pero empecé a preocuparme cada vez más mientras vagaba de una habitación a otra y me encontraba en un bucle imposible de mi propia casa, para la que ahora era como un ratón en una trampa. De vez en cuando, después de haber pasado por cada habitación tantas veces, podía oír sonidos que no parecían encajar y objetos que negaban la realidad misma. Habían colocado ventanas en los techos que miraban hacia la nada, muebles flotando en el aire o enganchándose en el suelo, un reality show que se estaba reproduciendo en medio de mi cocina en la que no había televisión. Por decirlo menos, estaba aterrorizada y convencida de que nunca lograría salir de allí, ya que todo parecía empeorar y volverse mucho más confuso, y no importaba cuánto tiempo pasara mirando en cada habitación a la que me dirigía, no encontraba nada que siquiera insinuara una forma de salir de este laberinto. La adrenalina inundó mi cuerpo en medio de mi búsqueda en la cocina cuando escuché pasos y una estática cada vez más fuerte mezclada con una voz que cambiaba constantemente de tono, pero no de una manera regular, sino que esta voz cambiaba constantemente de masculino a femenino. No había ningún lugar en la cocina donde esconderme, así que lo único que podía hacer era esconderme detrás del mostrador del otro lado y permanecer lo más silenciosa que pudiera, considerando las circunstancias. Me tapé la boca y todavía temía que el sonido de mi corazón latiendo fuera suficiente para delatarme. Los tres sonidos se acercaron cada vez más y finalmente llegaron a la cocina. Los pasos se detuvieron, pero lo que estaba escuchando me perturbó de una manera que nada había podido en todo mi tiempo de vida. Lo que escuché, presumiblemente proveniente de la entrada de la cocina, fue como dije, una voz que cambiaba entre la de un hombre y una mujer, mezclada con estática de radio, citando las noticias de ayer, luego el informe del clima, conversaciones al azar y luego algo demasiado familiar. 911, ¿cuál es su emergencia? Era mi voz. Mi respiración se congeló y lentamente miré hacia arriba sin revelarme de la encimera, esperando que lo que fuera que estuviera aquí en la cocina conmigo me mirara hacia abajo como en una película de terror, pero afortunadamente no había nada. La voz continuó, alternando entre las voces de otros dos hombres, la mía y la de Connor, que apareció de la nada. Mari, el test de cuando tus ojos son de dos colores diferentes. Abrí los ojos con incredulidad y me tapé la boca con ambas manos, rezando para que lo que fuera eso se fuera. La estática se hizo más fuerte primero, y luego comenzó a detenerse y comenzar de nuevo a intervalos aleatorios mientras esta cosa continuaba repitiendo la misma frase una y otra vez. Era repugnante escucharlo. Mari, el test de cuando tus ojos son de dos colores diferentes. Mari, el test de cuando tus ojos son de dos colores diferentes. Para entonces, las voces habían dejado de intercambiarse y solo la de Connor era la que repetía esto. Entonces, tan repentinamente como llegó, los pasos comenzaron a caminar en la dirección opuesta y la frase se desvaneció en la casa, que por lo demás estaba en silencio. Estaba tan petrificada por lo que acababa de pasar que no pude levantarme durante unos minutos más y tuve que contenerme para no llorar. Después de pasar suficiente tiempo sola y sin que aparecieran sonidos inexplicables, me puse de pie de nuevo y miré a mi alrededor para descubrir que estaba sola. Finalmente, me di cuenta de que, debido al estado de pánico en el que estaba, había olvidado por completo la parte más obvia de la cocina, la ventana que el intruso rompió para entrar. Todavía estaba destrozada, pero a diferencia de la mayoría de las otras ventanas que daban a la nada o solo a las paredes, más allá estaba mi dormitorio y la vista de un cuerpo en el suelo que no podía reconocer. Jadeé cuando lo vi, luego noté que estaba tirado en un charco de sangre. Me arrastré por la ventana y me acerqué lentamente. El hecho de poder acercarme me permitió ver que su ropa, aunque rota y ensangrentada, era la misma que vestía el hombre que había roto mi ventana. Al darme cuenta, me detuve en seco por un momento antes de seguir arrastrándome hacia él. Era un hombre cuyo rostro aún no podía ver, estaba de espaldas a mí y la capucha de la sudadera gris, o lo que quedaba de ella, todavía estaba levantada. Debió haber habido algún tipo de pelea con alguien, o algo, porque sobre sus piernas estaba mi mesita de noche con la lámpara rota en el suelo, con vidrios esparcidos por todas partes. Arrodillándome con cuidado para no cortarme, giré la cabeza del hombre hacia mí, revelando el rostro ensangrentado y con los ojos muy abiertos de alguien a quien conocía demasiado bien. Tendido frente a mí, muerto en el suelo después de entrar en mi casa,
estaba mi ex marido, Russell. Nunca hablé mucho de Russell con nadie después de que finalizamos nuestro divorcio. Hacía mucho tiempo que me había distanciado emocionalmente de él después de 2 años de creciente abandono que nos hacían discutir cada día más y, después de algunas de las peleas, terminábamos sin hablarnos durante semanas. Todo empezó como lo que al principio pensé que era una forma de que él intentara asustarme, ya que sabía que siempre había tenido miedo de todo lo relacionado con el terror, así que le parecía divertido leerme de vez en cuando una historia de miedo o salir de un rincón para ver mi reacción. Nunca le presté mucha atención y solo me reí cuando empezó a hablar del otro lado y de la gente del espejo, pero siguió interesándose cada vez más en el tema hasta que eso era todo de lo que hablaba de día y de noche, a veces sin siquiera dormir para continuar con lo que él llamaba su investigación, y lo que a mí me pareció un navegar sin sentido por internet y leer artículos inventados sobre algo inventado para asustar a los adolescentes y a las mentes crédulas. Ahora, después de todo lo que había visto y vivido, lo recordé todo por primera vez en los pocos meses que había podido enterrarlo en mi mente. No sé qué estaba haciendo aquí, porque estaba tratando de entrar a mi casa y cómo terminó así. Tantos pensamientos inundaron mi cabeza al instante, la mayoría de ellos dolor y confusión, pero no tuve tiempo de procesar ninguno de ellos cuando salté hacia atrás al ver eso y un trozo de vidrio atravesó mi palma derecha y dejé escapar un grito involuntario. Justo cuando lo hice, inmediatamente escuché los mismos sonidos de antes, pasos y voces con estática mezclada con palabras y frases aleatorias que se repetían, pero esta vez había más de uno, y venían directamente hacia mí. Me volví hacia mi cama y me apresuré a esconderme debajo de ella, sin tiempo para llegar al armario o tratar de abrirme paso por la ventana y entrar a la cocina. Las sábanas colgaban sueltas y cubrían la mitad del espacio debajo de la cama, así que si me quedaba en silencio tendría la oportunidad de pasar desapercibida. Las vistas sobrenaturales seguían llegando. Entrando a toda prisa en el dormitorio había 3 hombres, 2 de ellos con uniformes de policía cuyos movimientos eran antinaturalmente rígidos y sus rostros inexpresivos, sus ojos ni siquiera se movían, y el tercero, no era Connor. Quiero decir, se parecía a él, tenía su rostro, pero cambiaba de expresión cada segundo, de una sonrisa a nada, a una mueca, a tristeza, a todas las emociones que puedas imaginar. Su ropa era la que le había visto cuando se cambió después de que fuimos a su casa, solo que los colores cambiaban rápidamente, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, llevaba un traje, nuevamente los colores cambiaban y se mezclaban. Lo que más me aterrorizaba de la vista eran sus extremidades. Como mencioné, los policías estaban completamente quietos e inmóviles, pero las extremidades de este que se parecía a Connor sufrían espasmos y volaban en movimientos que el cuerpo humano simplemente no podía realizar. En un momento su brazo estaba a su lado y al siguiente estaba levantado hacia atrás 90 grados, inmediatamente después apuntando hacia adelante y luego enganchándose en su cuerpo antes de volver a la normalidad, y su cabeza se movía violentamente de un lado a otro, como si su cuello se estuviera rompiendo y reparando constantemente. Su presencia trajo consigo la estática, pero una vez que entraron en la habitación, las voces se detuvieron y simplemente se quedaron allí sentados durante aproximadamente medio minuto antes de que la estática comenzara a sonar tan fuerte que casi tuve que taparme los oídos y luego los 3 simplemente desaparecieron. Se habían ido, como si nunca hubieran estado allí. Esperé a ver si algo regresaba de nuevo o si escuchaba algún ruido, pero lo único fue un silencio total y el cuerpo de mi ex marido incómodamente cerca de mí mientras me escondía. Salí de debajo de la cama y lo miré una vez más antes de saltar rápidamente por la ventana hacia la cocina otra vez, solo que esta vez me llevó de regreso al pasillo con el ático. Seguramente habría consecuencias emocionales por esto, pero mi cerebro no me dejaba procesarlo ahora. Antes de que pudiera mirar alrededor, algo me agarró por la pared y me tapó la boca, lo que me impidió gritar sin importar cuánto lo intentara. Comencé a lanzar mis manos erráticamente hacia esta cosa tratando de golpearla y hacer que me soltara, pero solo comenzó a callarme y redujo la fuerza de su agarre. Abrí los ojos para ver a Connor, magullado y desaliñado, su ropa sucia y manchada de sangre. Me miró fijamente y habló, ojos azules. Luego miró mi mano ensangrentada y me soltó, antes de presionar un dedo sobre sus labios diciéndome que permaneciera en silencio. Al verlo tan golpeado mientras el resto de esas cosas parecían, bueno, completamente anormales e imposibles de siquiera existir, y considerando el hecho de que si él no era el Connor real y quería hacerme daño, tuvo la oportunidad de hacerlo pero no lo hizo. Connor, susurré y lo miré de arriba abajo. Realmente la estaba pasando mal en algún lugar. ¿Eres tú, él, tu real? Sí, tranquila, Mariel, hay algo aquí, no es humano. Connor estaba más asustado de lo que lo había visto nunca, y daba la impresión de alguien a quien no era fácil asustar. Necesitamos encontrar una salida. ¿Cómo terminaste aquí? ¿Desde el ático? Sí, la primera vez. La primera vez, después de asegurarnos de que no escuchábamos a ninguna de esas cosas acercarse y miramos por la ventana y cada una de las puertas,
Connor y yo nos sentamos en el medio del pasillo donde él me explicó cómo había sido atacado por algo después de encontrar al intruso y fue arrojado de nuevo a lo que asumimos que era la realidad, donde lo encontré y manejamos de regreso al hotel. Fue entonces cuando vio que mis ojos eran de diferentes colores, y mencionarlo provocó que esta otra Mariel comenzara a distorsionar sus extremidades tal como había visto hacer al otro Connor, y su cabeza comenzó a temblar. Antes de que pudiera salir del auto, ella se abalanzó sobre él desde el asiento del conductor, y él se despertó nuevamente en medio de la sala de estar. Pudimos sorprendernos mutuamente, él con su experiencia y yo con el hecho de que este intruso era mi exmarido. Entonces, ¿por qué intentó entrar a tu casa? ¿Te odia? ¿Quería hacerte daño? No, para mí era obvio que todavía me amaba, incluso después de todas las discusiones y el divorcio. Yo fui la que terminó las cosas, pero él había hablado del otro lado y de las personas espejo, así las llamaba. Parpadeé y aparté la mirada de la pared que no era del color adecuado para mirar a Connor. Creo que sabía algo sobre esto y estaba tratando de advertirme. Nos quedamos pensando un rato más antes de que se levantara y me ayudara a levantarme del suelo. Tenemos que encontrar una salida rápido, Mariel. La puerta por la que entramos nos llevó a mi baño, o a la versión de este lugar. Se veía exactamente como suele ser, lo cual era inusual, salvo por una cosa, el espejo, que no tenía su superficie reflectante habitual, sino que daba a otro baño. Miramos a nuestro alrededor con atención antes de ayudar a Connor a subir al lavabo y él se arrastró a través de él. Sin embargo, en cuanto lo hizo, desapareció y me quedé completamente sola de nuevo. Con miedo de darme vuelta y sin saber qué más hacer, comencé a caminar sobre el lavabo con una pierna y a través del espejo con el resto de mi cuerpo. A mitad de camino, me di la vuelta al oír un grito ensordecedor de una mujer mezclado con el tono de una voz masculina y la maldita estática. Atravesando la puerta del baño y directamente hacia mí, estaba yo. Los ojos de la otra Mariel estaban muy abiertos y su boca estaba tan abierta como humanamente podía, y me agarró por el tobillo y comenzó a tirarme hacia adentro. Me agarré de los bordes y grité, usando mi otra pierna para patear sus manos, pero ella no me soltó, solo intensificó estos gritos inhumanos que siempre perseguirán mis pesadillas. A pesar de eso, seguí intentándolo mientras miraba a mi alrededor para ver si había algo en el lavabo que pudiera ayudarme, y vi el vaso de vidrio que usaba para guardar mi cepillo de dientes. Lo agarré y usé todas mis fuerzas para golpearlo en la cabeza de la otra Mariel, destrozándolo. Una última patada en su cara fue suficiente para obligarla a soltarme y me abrí paso hasta el espejo. Sus gritos se detuvieron como si acabara de despertar de un sueño. Me dejé caer al suelo con un ruido sordo, empujándome inmediatamente hacia atrás contra la pared e hiperventilando mientras Connor me miraba sin saber qué hacer. ¿Qué diablos pasó? ¿Por qué tardaste tanto? Se arrodilló a mi lado e hizo una mueca de dolor, poniendo su mano izquierda sobre sus costillas. El otro yo casi me arrastra de nuevo. Santo, bueno, no tienes que preocuparte por eso, creo. Mira. Connor señaló el espejo después de que mi respiración lentamente comenzó a volver a la normalidad, y solo vi oscuridad total en él. Parece que encontramos la salida. ¿Cómo sabes que estamos fuera? Escucha, hay ruidos afuera. ¿Escuchas a esos trabajadores de la construcción? ¿Los autos? Asentí y asimilé los sonidos que estaba describiendo. No sé si te diste cuenta, pero no hay nada de eso allí. Me puse de pie y me acerqué, sin atreverme a pasar mi mano, pero miré fijamente el vacío negro. Describiría lo que estaba viendo como imposible, pero considerando todo lo que había pasado hace un momento, no creo que esa palabra tenga ningún significado. Tenemos que salir de esta casa antes de que nos quedemos atrapados de nuevo. ¿Tu coche sigue fuera? Pregunté mientras abría la puerta que daba al pasillo, asegurándome de comprobarlo de antemano. La casa parecía completamente normal. No, no sé dónde está, tal vez todavía en el hotel o, honestamente, no tengo idea. Acabo de aparecer aquí de nuevo después de ser atacada por lo que fuera que era esa cosa que pretendía ser tú. Mi coche también estaba en el hotel, al menos ahí lo dejé después de terminar mi turno temprano después de esa llamada, así que decidimos llamar a un taxi para que nos llevara a la casa de Connor, donde ambos podríamos tomarnos un descanso y arreglarnos, con suerte sin tener que preocuparnos por ser arrastrados a otra dimensión o al lugar donde estuviéramos atrapados. Después de ducharme, Connor se fue a descansar para asegurarse de que no tenía heridas que no estuvieran presentes y yo me envolví la mano con vendas antes de usar su computadora portátil, con su permiso, por supuesto, para investigar un poco sobre lo que había obsesionado tanto a Russell todo ese tiempo atrás. El peso de encontrar al hombre del que pasé tanto tiempo enamorada muerto en un lugar que no podía existir todavía no me había caído encima, pero al menos me permitió mantenerme concentrada. Al buscar Gente del Espejo y Otro Lado juntos, obtuve publicaciones dispersas y terriblemente escritas con errores gramaticales y ortográficos, llenas de escenas de acción que obviamente eran obras de ficción de personas que se habían topado con algo similar en línea, pero uno de los principales resultados fue un sitio web realmente bien elaborado que describía a estas entidades como otro yo, documentando informes de personas que veían, escuchaban,
hablaban e incluso interactuaban consigo mismas, pero cuando llegó a ese punto, no se habían publicado más actualizaciones. Le mostré el sitio web a Connor y él lo revisó, encontrando algo que yo no había buscado todavía en la esquina inferior de la página. Era el nombre del creador del sitio web, una mujer de mediana edad llamada Rebecca Simmons, y la información de contacto sobre su correo electrónico, animando a las personas que tienen una experiencia para compartir a que se pongan en contacto con ella. No tenemos nada que perder, ¿verdad? Quiero decir, todo esto suena completamente loco y psicótico, pero acabamos de pasar por esto, y esta mujer es probablemente la única persona dispuesta a creernos de inmediato. Connor me miró de nuevo, pero de repente sus ojos se posaron en mi mano herida. ¿Seguro vas a escribir el correo electrónico o lo hago yo? Connor no respondió, parecía estar distraído. ¿Qué pasa, Mariel? ¿Qué le pasa a tu mano? Miré mi mano herida y jadeé. Luego rápidamente levanté la pernera de mis pantalones para ver lo mismo en mi tobillo. Al mismo tiempo, Connor levantó un lado de su camisa lo suficiente para ver dónde lo habían atacado. Mi mano, mi tobillo y esa parte del torso de Connor estaban completamente negros. Si has llegado hasta esta parte del video, comenta un emoji de águila en los comentarios. Espero les haya gustado la historia. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para no perderse cuando suba una nueva historia. Hasta la próxima.